Es para mí un gozo, una bendición el poder nuevamente entrar a su casa o a su sintonizador, a su móvil, celular o donde quiera que sea, su tablet, donde usted me esté viendo en este nuevo día, y quiero bendecirle, quiero bendecir su vida, quiero bendecir su familia, sus finanzas, quiero bendecir todo su ser y desearle que el Señor le mantenga siempre lleno de paz y lleno de alegría para enfrentar todos los días las bendiciones y recibir las bendiciones que el Señor nos regala. Quiero agradecerle su sintonía a nuestro canal y sus suscripciones. Si usted no lo ha hecho, quiero pedirle que se suscriba. Le agradezco sus comentarios todas las veces que subimos una enseñanza o una predicación. Cada vez que usted escribe, cada vez que usted le da me gusta, nos ayuda a crecer. Hoy quiero compartir un mensaje que está siguiendo con las enseñanzas que hemos venido transmitiendo con respecto a las iglesias de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13, hablando acerca de la iglesia de Filadelfia. Dice el verso 7, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya sé que has guardado mi mandato de ser constante. Yo, por mi parte, te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, le haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Filadelfia fue fundada, la ciudad de Filadelfia, más bien la ciudad de Filadelfia fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo. En la ruta, era una ruta comercial que unía a Sardis con la ciudad de Colosas. Era también conocida esta ciudad de Filadelfia como la Puerta de Oriente, porque estaba situada en la ruta principal del correo imperial, el correo que tenía Roma y que venía desde Roma hasta la parte este de Europa. La ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica que le llevó a sufrir continuos terremotos. Bueno, básicamente el país de Turquía está montado sobre una placa tectónica y a menudo suceden catástrofes de esa magnitud, sismos de gran magnitud. Aunque hoy en día todavía podemos encontrar las ruinas de la ciudad de Filadelfia que se ubican en la provincia de Manisa, repito, actual país de Turquía. Aunque este mensaje a la iglesia de Filadelfia tiene sus puntos en los cuales debemos tener mucho cuidado y ser detallistas a la hora de estudiarlo, el mensaje que encontramos dirigido a la iglesia de Filadelfia es el único mensaje en el cual el Señor tiene un tratamiento diferente con respecto al tratamiento que tiene con las demás iglesias miembros en ese momento de este modelo del cual hemos venido hablando, que son las 7 iglesias. Las 7 iglesias son un modelo que el Señor usa para hablarle a la iglesia a partir de ese momento y hasta nuestros días. No sucede en este caso, cuando leemos el mensaje de la iglesia de Filadelfia, no sucede como en el caso de los 5 mensajes anteriores. Hoy estamos con la 6ª iglesia, este es el 6º mensaje. Aquí el Señor resalta lo bueno
para luego hacer algún tipo de advertencia bastante ligera sobre situaciones que hay que, bueno, en las anteriores que corregir, ya lo dijimos. En este mensaje específicamente el Señor no tiene prácticamente ningún tipo de reproche. Todo parece indicar que Filadelfia pues es entonces el modelo que no tiene ningún reproche de parte del Señor. Mas sin ningún otro preámbulo, quiero que analicemos, vayamos a los versículos nuevamente que acabamos de leer a partir del versículo 7 y analicemos uno a uno los versículos que Juan escribe directamente por mandato de Jesucristo. Dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Como en los mensajes anteriores, este mensaje también va a estar dirigido al pastor o al líder de la iglesia. El Señor lo llama el ángel de la iglesia. También en algunos de los mensajes anteriores lo nombra como la estrella que está en la mano de Jesús, la que Jesús sostiene con su mano. En este primer verso, el Señor Jesucristo se revela como santo, como verdadero, pero también hace alusión a lo que en una profecía del Antiguo Testamento se nos revela a Jesús y nos habla acerca de Jesús. Jesús, presentado como el sucesor del rey David, tal como lo anunció justamente dentro de esa profecía que estamos mencionando en Isaías capítulo 22, verso 22. Dice así: sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David, lo que él abre, nadie podrá cerrarlo, lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Este versículo es muy amplio y tenemos que entenderlo como una visión bastante hermosa sobre lo que será en los tiempos venideros también, porque es una profecía que se proyecta en el tiempo, lo que será en tiempos venideros la restauración mundial, la restauración de los países, o veámoslo así, la restauración del mundo entero, de la cual pues obviamente también hay más profecías. Una de ellas es la que nos dejó el profeta Amós. Amós en el capítulo 9, verso 11 dice: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal y como era en días pasados. Pero para poder entender esto, obviamente no nos podemos quedar nada más con lo que nos dicen los versículos. Tenemos que repasar de qué se trata o de qué nos está hablando también el profeta Amós cuando habla del tabernáculo de David. Ya habíamos leído lo que nos dice Isaías cuando nos refiere justamente a la llave que él le entrega sobre David. Entonces debemos repasar un poco qué fue el tabernáculo de David, o la tienda que David edificó para que en ese lugar morara la presencia de Dios. Y es que todos sabemos que en el Antiguo Testamento Dios le había ordenado a Moisés que construyera un tabernáculo, y ese tabernáculo constaba de 3 partes. Estaba el atrio, que era la parte de afuera, el lugar santo, que era la parte intermedia, y luego el lugar santísimo, que era el lugar donde se ponía o donde reposaba el arca del pacto. En esa arca del pacto, sobre esa arca del pacto, moraba la presencia de Dios. A ese tabernáculo solamente podía entrar el sumo sacerdote a hablar con Dios. Y esto es muy interesante porque David nos viene a dar una imagen un poco diferente de lo que es el acceso a la presencia de Dios. El tabernáculo de David entonces es algo mucho más simple, por supuesto. Estaba hecho de cortinas, como dice en 2 de Samuel capítulo 7 verso 2, se puede decir que este segundo tabernáculo solo contemplaba el equivalente al lugar santísimo, nada más, y era pues de acceso visual, por supuesto, al público de manera abierta, de manera general.
Sobre este tabernáculo Dios profetizó que sería restaurado, como ya lo vimos en esta cita de Amós 9:11. A eso es a lo que se refiere Amós 9:11. ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, va a suceder más adelante, cuando el Señor, después de que el Señor haya venido por su iglesia, el arrebatamiento y todo lo que conocemos con respecto a la tribulación, a la gran tribulación y todo lo demás, y luego el reino milenial del Señor Jesucristo. En 1 Samuel capítulo 4 se nos cuenta una historia que es interesante y por eso tenemos que amarrarla con lo que el Señor Jesucristo le revela a la iglesia de Filadelfia. Ahí nos cuenta que había un sacerdote, Elí, y este sacerdote y sus 2 hijos habían hecho cosas muy malas, pero hay un momento en el cual ellos mueren, y es justo cuando el pueblo va a la batalla contra los filisteos y el arca del pacto es capturada por los filisteos y llevada por los vencedores a su tierra. Resulta que el pueblo de Israel estaba perdiendo la batalla con los filisteos o contra los filisteos, y a alguien se le ocurrió la buena idea de que el arca del pacto la iban a llevar y la iban a poner ahí en medio de donde estaban peleando. Para ellos, después de haberse apartado, después de haberse alejado del Señor, pues veían el arca como un amuleto, como la mayoría de las iglesias ven objetos y cosas contrario a lo que el Señor nos manda, que nos dice que no debemos hacer imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra, ni debajo de las aguas, dice el Señor, parte de los 10 mandamientos. Aquí ellos pues dicen, no, vamos a llevar el arca y el arca nos va a proteger. Se les olvida que no son los objetos, sino que es Dios directamente quien nos da, que nos protege de cualquier cosa que el enemigo nos quiera hacer. Pero bueno, ellos creyeron que el arca del pacto era lo que los iba a proteger y la llevaron. Ahí estaban y fueron, por supuesto, arrasados en la batalla. Porque Dios, al darse cuenta de que ellos estaban haciendo una idolatría de ese objeto, porque en realidad el arca del pacto era, el arca de la alianza, el arca del pacto era un objeto, nada más, simplemente, no era la representación verdadera de Dios. Dios moraba ahí porque Dios así lo había estatuido, pero Dios es Dios y Dios está en su trono. Ellos definitivamente confiaron en eso, y entonces dice que los filisteos vienen, los atacan, los arrasan, les pasan por encima, matan a un montón de gente, y además de que matan a un montón de gente, se llevan el arca para su tierra. Más tarde, cuando ya llegan allá, el arca comienza a darles grandes problemas, porque obviamente era el lugar donde moraba la presencia de Dios, y comienzan a tener grandes problemas. Comienzan a tener muertes, comienzan a ver cómo las enfermedades se multiplicaban, las plagas se multiplicaban, y ellos deciden devolver el arca a los israelitas nuevamente. En 1 Samuel capítulo 6 dice que pusieron ellos, los filisteos, a la hora de devolver el arca, la pusieron sobre una carreta tirada por 2 vacas y la enviaron a Israel. Esta carreta llega, las vacas llegan a un lugar que se llama Bet-Semes, ahí se detiene y es recibida por unos cosechadores de trigo, quienes llamaron a los levitas para que sacaran el arca y la pusieran sobre una gran piedra. Luego dice que ellos tomaron la carreta, la partieron en carreta de madera, la convirtieron en leña y sacrificaron las 2 vacas y las ofrecieron en holocausto a Jehová. Pero no todo fue alegría, porque en ese momento el pueblo se contentó de ver lo que había pasado, de que les habían devuelto el arca, pero resulta que en 2 Samuel nos cuenta cómo el rey David decide trasladar el arca a Jerusalén, decide llevarla a la ciudad, y lo hace montado sobre un carro que era tirado por unos bueyes. Cuando van de camino, uno de los custodios del arca, de nombre Usa, comete un grave error. Resulta que el arca se iba a caer, estaba a punto de caer al suelo, y él la sostiene con su mano. Inmediatamente dice que el Señor lo fulminó, lo mató. Hasta ahí quedó, porque no era cualquiera el que podía tocar el arca. Es más, el arca no la podían tocar. Tenía unas argollas donde se introducían unos palos con los cuales los levitas la cargaban, y debía de ser transportada a hombro de levitas. David
al ver esta situación le da mucho miedo, tiene mucho temor y hace que el arca se quede en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Pero el tiempo transcurre, dice que cuenta la Biblia que pasan 3 meses de ese acontecimiento. David se da cuenta que la casa de Obed ha sido prosperada y entonces decide traer el arca a Jerusalén de la forma como Dios lo había ordenado, o sea, cargada en hombros por los levitas. Al llegar a Jerusalén, David pone el arca en una tienda que él había levantado, y es justo lo que Dios dice cuando habla acerca de las llaves de David. Ese es el tabernáculo de David, el tabernáculo que más adelante se va a perder, porque todos sabemos que la nación de Israel, la nación de Judá, fue la última en desaparecer a raíz de las consecuencias de sus malos actos. Ellos fueron invadidos por los babilonios y estuvieron 70 años en cautiverio. Bueno, esa historia se la dejo de tarea para que usted la estudie. Nos estamos ubicando exactamente a qué se refiere el Señor cuando habla del tabernáculo de David y cuando habla acerca de las llaves de David. ¿Qué hace David al poner el arca en una tienda? Bueno, crea un libre acceso, que este acceso es una forma simbólica también para que todos puedan disfrutar de la presencia de Dios sin tanta preocupación por no tener acceso al lugar santísimo. O sea, nosotros decimos hoy en día, bueno, ¿dónde está el lugar santísimo? El lugar santísimo está en nuestro corazón. Eso es lo que nos enseña la Biblia, que es donde mora, donde debería morar la presencia de Dios. Ellos tenían acceso al lugar santísimo de manera visual. Físicamente, pues obvio que solo los sacerdotes podían entrar al lugar, pero recordemos que las cortinas puestas por David era el único impedimento, aunque de igual manera nadie podía tocar el arca, porque se seguían manteniendo las reglas que Dios le había dado a Moisés cuando dictó las leyes en el Sinaí. David, con esto entonces, estaba anunciando de manera profética lo que Jesús haría al morir. Cuando el velo del templo se rompe, cuando el velo del templo, dice la palabra de Dios, fue rasgado en el momento que Jesús muere, más tarde el Espíritu Santo va a ser enviado en el día de Pentecostés, como nos lo enseña el libro de los Hechos capítulo 2. Entonces, a la venida del Espíritu Santo, la morada nuestra, el lugar santísimo, el verdadero lugar santísimo, no como en algunas partes se malinterpreta, es nuestro corazón, es donde cada uno le permite entrar, le permite morar a Jesús. La apertura entonces de esa puerta de que se nos está hablando en el acceso, es el acceso que nosotros los gentiles, los que no somos pueblo de Israel, los que no somos judíos o israelitas, tenemos hoy en día para conocer a Jesús, para recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Recordemos que la palabra nos enseña, el Evangelio de San Juan, dice que a todos los que le reciben, esto es, a los que creen en su nombre, San Juan capítulo 1, verso 12, Dios nos ha dado la potestad, o sea, nos ha dado la posibilidad de elegir, la capacidad para elegir y convertirnos en hijos de Dios. Así que esta restauración del tabernáculo de David, o sea, nuevamente la presencia de Dios va a ser restaurada en todas las personas después de que venga el tiempo del arrebatamiento, porque recordemos que va a haber un tiempo en el cual la presencia de Dios ya no va a estar sobre la tierra. Cuando la iglesia sea arrebatada, la iglesia es la portadora del Espíritu Santo, cuando la iglesia sea arrebatada ya no va a haber presencia del Espíritu Santo en la tierra. Y vamos a volver al tiempo, porque no vamos a estar, gloria a Dios, el mundo va a volver a los tiempos antes de Jesús, cuando la presencia de Dios no estaba disponible para todos. Dice el verso 8, conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Dios conocía muy bien a esta iglesia. Dios sabía, como nos conoce a cada uno de nosotros, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios conoce las obras de amor de cada uno y dice que las obras de amor de esta iglesia pues obviamente eran agradables a Él. Por eso Él dice que la puerta que Él abrió nadie la cierra, y esa puerta se llama Jesucristo.
Entonces se pone a pensar cuál es la puerta que Dios abre, cuál es la puerta, cuáles son las llaves de la puerta que Dios le da a David. David va a ser el antecesor de Jesucristo. Jesucristo es el sucesor de David. Entonces la puerta que va a abrir es la puerta con la que el Señor nos va a permitir el acceso a la presencia de Dios. David abrió de manera simbólica la presencia de Dios, estableciendo el tabernáculo en la ciudad de Jerusalén. San Juan capítulo 10 verso 9 nos dice a través del Señor Jesús: yo soy la puerta, el que en mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, el que entra por la puerta definitivamente ya tiene acceso a todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. La salvación que Jesús nos regala, hermanos, no es para un ratito, es una puerta de acceso al cielo. Entendamos esto, es una puerta de acceso al cielo. Cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted está entrando directamente a la presencia de Dios. Y una vez que hayamos entrado, tenemos el regalo grandioso de la salvación. Esto es lo más hermoso que podemos encontrar. Por eso es que muchas veces la gente no entiende la gracia. La gente cree que para poder llegar a la presencia de Dios tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer obras. Y el Señor nos enseña que la única obra suficiente para que nuestros pecados sean perdonados es el sacrificio perfecto de Jesucristo. Lo que el Señor resalta entonces con respecto a la iglesia de Filadelfia es la obediencia que esta iglesia tenía a la palabra. Nosotros insistimos mucho, le decimos a la gente: hermano, estudie, conozca la palabra, fórmese, busque seminarios donde le enseñen la palabra de Dios, porque lo único que nos puede acercar al Señor es el conocimiento de Dios y la obediencia de la palabra una vez que lo hayamos conocido. Y otro aspecto importante que le reconoce a la iglesia de Filadelfia el Señor es el desgaste que esta iglesia ha sufrido a través de este proceso de conocer el Evangelio y de predicar el Evangelio. Y les dice que a pesar de la persecución, es una iglesia que no ha claudicado, que no ha tirado la toalla, como decimos en Latinoamérica. O sea, no se ha dado por vencida en ningún momento. Hoy en día, hermanos, vemos a muchas iglesias que después de un breve periodo de prueba no pueden sobrevivir, simple y sencillamente cierran, simple y sencillamente todos se desaniman, todos se van, el pastor se queda solo y el pastor termina también cerrando. Caso como el que acabamos de tener con respecto a la pandemia del COVID-19, donde muchas iglesias cerraron. Después vino otra vez la apertura y muchas personas no quisieron regresar y muchas personas no han regresado a la iglesia del Señor. Si usted es uno de esos que después del COVID se enfrió y no regresó, recuerde esto: el Señor reconoce la perseverancia, es lo que le está reconociendo a la iglesia de Filadelfia. Y si usted por algún motivo ha dejado de congregarse, lo invito para que recapacite, vuelva sobre sus pasos y nuevamente se vuelva a congregar. Hay iglesias de sana doctrina disponibles que lo están esperando para que usted vaya y se congregue. La palabra de Dios dice que debemos de congregarnos, que no hagamos como algunos tienen por costumbre, que no se congregan, sino que nos congreguemos. ¿Por qué es necesario congregarse? Porque necesitamos primero la comunión con los hermanos, después el conocimiento, lo que el Señor nos enseña a través de los pastores, de los ángeles, como se les llama aquí en el libro de Apocalipsis. La iglesia de Filadelfia había sufrido y había también, por supuesto, después de todo ese sufrimiento, perseverado en el Señor. Y eso el Señor lo reconoce y hay un gran mérito para eso. Cualquiera diría: no, es que, yo, ¿para qué voy a seguirla pulseando si ya soy salvo? No, usted tiene que primero recibir a Jesucristo, ser salvo y después perseverar en el Señor. Aquí la palabra perseverancia o el término perseverancia está implícito en lo que el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia, y por eso es que debemos ponerle mucha atención y debemos recapacitar. Si estamos apartados, si hemos dejado de congregarnos, volvamos a congregarnos, volvamos a calentarnos, porque el Señor reconoce también ese mérito. El verso 9 dice: voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero en realidad mienten, vayan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Hay una gran discusión precisamente por eso.
Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Porque desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Qué ha pasado? Hay gente que dice que como Cristo vino y es el cumplimiento de la ley, nosotros también tenemos que volver a la ley. Y esto es falso, esto es falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si la ley no se cumplía en Jesús, nosotros no hubiéramos podido tener acceso a la gracia. La gracia opera de manera diferente. La ley era el cumplimiento por obras, llegar a la presencia de Dios por obras. La gracia es todo lo contrario, es llegar a la presencia a través de Jesucristo, entendiendo que Jesucristo hizo ya todo lo que tenía que hacer. Esa obra perfecta fue terminada en la cruz del Calvario, y ese es el motivo por el cual, cuando usted abre su Biblia, los evangelios nos retratan o nos muestran que Jesús, antes de morir, dijo, consumado es. Eso significa, ya no hay nada más que hacer con respecto a las obras del Antiguo Testamento. Así que si a usted le dicen que, como Cristo dijo que ni una tilde iba a dejar de cumplirse, usted también tiene que cumplir hasta la última tilde del Antiguo Testamento. Y eso es falso, absolutamente falso. Dios llama sinagoga de Satanás a los que pretendían seguir judaizando. Y hoy en día hay gente que está judaizando. Si usted es uno de esos que cree que debe cumplir con los ritos del Antiguo Testamento, que debe celebrar las fiestas solemnes y demás cosas, déjeme decirle una cosa, está equivocado. Dios llama a esa acción o a ese tipo de iglesia, ese tipo de congregación, sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. En este tiempo, hermanos, los judaizantes son falsos, es una farsa. Judaizar es una farsa porque ya Jesucristo hizo lo que tenía que hacer. Es imposible que el hombre pueda ser falso a través de salvo a través de la ley. Así que si a usted le han enseñado, le tratan de enseñar que usted tiene que cumplir con los ritos del judaísmo, está muy equivocado. Déjeme decirle, no ha conocido a Dios ni ha conocido a su palabra. El Señor dice que si hemos hecho estas cosas nos arrepintamos y nos volvamos al camino verdadero, que es Jesucristo. Recuerde que Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no podemos ir al Padre por otra cosa que no sea Jesucristo. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. El que pretende guardar la ley, recuerde esto, no hace otra cosa más que negar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si usted dice, no, es que tenemos que cumplir nuevamente con el Antiguo Testamento, está negando lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, todos los que están cansados y trabajados. El que ya no tiene fuerzas, venga a mí, dice el Señor. No dijo, vayan y circuncídense, ¿verdad que no? No dijo, vayan y guarden las fiestas solemnes, ¿verdad que no? Él las cumplió. Número uno, porque él era judío. Y número dos, porque en él tenía que cumplirse la ley. Pero hasta ahí se llegó. La clave, hermanos, en este momento es seguir a Jesús y confesarlo como nuestro Señor y Salvador. El Señor promete que todos aquellos que lo negaron, volviendo a la doctrina de las obras, y los que lo están negando en este momento, porque yo sé que hay mucha gente que lo está negando. He habido gente que sube a la montaña a sacrificar corderos y que hace rituales de los mismos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, que no debíamos ni de mencionarlos. Dice que todos esos un día van a tener que postrarse y reconocer que lo único que salva es el sacrificio de Cristo, nada más. Verso 10 dice, ya sé que has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte te guardaré a la hora de la tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. La tentación, hermanos, es un gran problema. Ha sido y sigue siendo un gran problema para los seres humanos, porque es el camino que conduce al pecado. Nunca antes, como en este tiempo, tenemos más acceso a la tentación, o hay más posibilidades de ser tentado. Estamos en la era tecnológica, estamos donde todo el mundo ha evolucionado de manera tecnológica, hay mucha comunicación y básicamente hay muchas imágenes visuales, hay mucha visualización de imágenes con las cuales nuestro ser interior puede contaminarse, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro cuerpo se contaminan. Por eso es que nunca antes ha habido más
ha habido más posibilidades de acceso a lo que es la tentación. Y recordemos, la tentación es el camino que nos conduce al pecado, como nos lo dice Santiago en el capítulo 1, versos 14 y 15. Él dice: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. ¿Cómo podemos hacer, cómo hacemos que un deseo, un mal deseo nos seduzca a hacer cosas mal hechas? Cuando le damos cabida a la tentación, cuando dejamos que la tentación entre en nosotros. Dice el verso 15, luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a muerte. Cuando usted revisa la palabra, se va a dar cuenta que el pecado por sí mismo, la tentación por sí misma no es pecado. El problema es cuando nosotros sucumbimos a la tentación, cuando le hacemos caso, cuando nos dejamos llevar, y al dejarnos llevar vamos a caer en la tentación. Cuando ya caímos en la tentación, no va a haber vuelta atrás. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a encontrar a cada rato. A la vuelta de la esquina está la tentación. Lo único que tenemos que hacer es mantenernos firmes y no sucumbir ante ese anzuelo que nos tira el enemigo. Recordemos que la maldad en estos últimos tiempos, por eso les decía, estamos en la era tecnológica, cosas buenas, pero cosas muy malas, muy, muy malas. Y no es que tengamos que negarnos y no tener acceso a la tecnología, no tener celulares, no tener tablets, no tener computadoras, etcétera, etcétera. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cada uno de nosotros tiene libre albedrío y tiene posibilidad de escoger. Usted sabe que escoge. Tenga mucho cuidado porque la tentación está en todas partes. Entonces, recordemos, si la maldad se ha multiplicado en la tierra, porque son tiempos finales, estamos claros, estamos viviendo tiempos finales, el diablo, por supuesto que está interesado en recoger su cosecha. El diablo es un imitador, y Jesús dijo que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Al darse cuenta que hay pocos obreros, que hay poca gente que quiere predicar la palabra, que hay poca gente que quiere cumplir con la gran comisión, el enemigo va a estar muy interesado en que la tentación sea expandida por el mundo entero. Entonces, al expandirse la tentación, hay más posibilidad de que el diablo recoja su mies, es decir, que el diablo recoja su cosecha, que es justamente lo que el Señor no quiere que suceda. El Señor dice que Él guardará a su iglesia de la tentación que vendrá sobre el mundo, o sea que está sobre el mundo en este momento para poner a prueba los que viven en la tierra. Dice el verso 11, vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Ya lo hemos dicho y lo repetimos cada vez que predicamos, Cristo viene pronto, iglesia prepárese, Cristo viene, Cristo está a las puertas, iglesia prepárese, no nos descuidemos, no descuidemos nuestra salvación, aferrémonos a ella como un tesoro de incalculable valor. La palabra del Señor dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, o sea, tenemos que tener mucho cuidado porque los dardos del enemigo van a andar ahí dando vueltas por todo lado. Pero la salvación, por supuesto, no es algo que podamos entender que la podemos regalar o se la podemos traspasar o se la podemos endosar como endosamos un cheque a otra persona. La salvación es algo personal. No se la podemos transmitir a nadie. No se la podemos pasar a nadie. Cada uno tiene que adquirirla por su cuenta. Sí podemos predicar y enseñar lo que significa la salvación. Sí podemos predicar y enseñar lo que significa la gracia, pero no se la podemos dar a nadie, pegársela como un parche, no. La salvación de cada uno es personal y cada uno la adquiere en forma directa a través de la búsqueda de la presencia de Jesucristo, reconociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Es un premio? Por supuesto que es un premio, porque es algo con lo cual nosotros caminamos una vez que lo hemos adquirido y hemos perseverado. Por eso es que el Señor le reconoce a la iglesia de Filadelfia toda su perseverancia a través de las pruebas y todas las situaciones difíciles que había vivido. Dice el verso 12, y esto póngale mucha atención porque es algo que nos debe alentar para seguir adelante, nos debe poner a nosotros muy alertas y estar muy tranquilos sabiendo que si estamos haciendo las cosas bien, el Señor tiene recompensa para sus hijos. Dice el verso 12, al que salga vencedor, le haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí.
Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Meditemos en esto, por favor. Como columnas del edificio de Dios, que Dios ha levantado, es decir, la iglesia, somos la iglesia, cada uno de nosotros es una columna que sostiene la iglesia, vamos a tener el honor de ser habitantes de la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén está prometida para nosotros en el libro de Apocalipsis. No vamos a entrar a estudiar esto, pero es algo que yo le invito a buscar en el libro de Apocalipsis. Esa ciudad hermosa donde la gloria de Dios va a reinar para siempre. Y esto, hermanos, nos impulsa, por supuesto, nos motiva, nos hace creer que sí podemos ser como la iglesia de Filadelfia, que se ha guardado, que no ha desmayado y que está a punto de ser arrebatada por el Señor. La iglesia está a punto de ser arrebatada por el Señor. Seamos como esa iglesia. Por eso, aquí termino y deseándole que el Señor, en su infinita misericordia, como lo ha hecho hasta el momento, le guarde, le cuide, le proteja y que lo encuentre irreprensible cuando Cristo venga en su gloria a llevarse a su iglesia. Iglesia, Cristo viene pronto. Que el Señor le bendiga. Nos vemos para estudiar la última de las iglesias del libro de Apocalipsis en la próxima entrega. Bendiciones para todos.